En él se habla sobre los índices de capacidad. Es bueno leer el libro, si bien vamos a explicar, pero es importante leer el libro. Yo les había mandado también un documento. Nadie me está preguntando, pero voy a aprovechar mientras van llegando. He mandado un documento para la presentación del informe hasta el próximo lunes como hoy. Está paso por paso descrito. Yo aquí tengo 61 alumnos y les voy a tomar yo la asistencia. Aunque de los 61 solamente 12 están con cámaras, los demás no están con cámaras. Y después reclaman, ¿sí? ¿Lo han visto ya su documento? ¿Lo han visto? Sí, Lo que enviaron. Ya. ¿Pueden habilitarlo? ¿Alguna pregunta en ese documento, si ya lo han visto? Ingeniera, de la matriz de identificación de operaciones de las prácticas industriales, Ya. cada una tiene que tener diferentes variables, ¿cierto? Sí, señorita. Ya, tengo una duda, es que en mis prácticas, o sea, en la empresa en la que estoy, digamos, hacen diferentes productos y si entre esas variables, por ejemplo, el proceso puede ser el mismo, pero miden el tiempo de la pesada de la materia prima. Si puedo poner pesada de la materia prima del producto A, pesada de la materia del producto B, que son diferentes tiempos en sí. Bueno, usted tiene que diferenciar cada uno de los procesos. Voy a compartir esta matriz, ¿sí? Sí, ingeniera. Ya. Aquí tiene que poner las operaciones. Puede ser las operaciones donde está haciendo sus prácticas. Puede ser pesar y aquí tiene que ir kilogramos, gramos y a qué especificación pertenece. Supóngase que yo estoy pesando una bolsa de 5 kilos, aquí la operación pesar azúcar, en qué variables, kilogramos, la especificación es 5 kilogramos más menos 2 gramos, qué sé yo. ¿Cuál era su pregunta? Así como elabora, digamos, la empresa diferentes productos y ya la materia prima. Usted por eso aquí pone la operación. Aquí claro, va a poner pesa azúcar, pesa harina, pesa leche, pesa claro. manteca. Entonces Igual esto, que durante el proceso, digamos, dice dosificación, en la dosificación pondría dosificación de este producto, dosificación de este otro producto. correcto, correcto. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Porque si usted aquí no diferencia qué va a pesar, aquí cuando hayan kilogramos va a aparecer una sola. Y aquí las especificaciones, todo esto, la primera, la segunda, la tercera son diferentes. Puede que la tercera tenga la misma unidad. ¿Ya? Bien, ingeniera, gracias. Muy bien, ¿qué más?
Lo único, jóvenes, que ustedes tienen que cumplir es esto de acá. Al hacer, yo no, todos estos que están aquí, estas recomendaciones que están con letras, sí, por favor, tienen que cumplir. Una de estas ustedes no han cumplido. Yo sé cuándo es fotocopia, yo sé cuándo se pega. Uno lo ve el documento. Entonces, jóvenes, en ese momento se lo va a rechazar su documento y no hay, y es rechazo, no es corrección, es rechazo. ¿Lo entendieron? Es rechazo. No hay corrección. Muy bien. Quería una pregunta. Dígame, señorita. Igual de la matriz. Dígame. Quería saber más o menos un ejemplo, cómo podríamos trabajar cuando, digamos, no estamos en un área operativa. Por ejemplo, yo estoy en un área de soporte. Y ¿De qué? De soporte, o sea, no estoy en un área operativa, estoy en seguridad y medio ambiente. Entonces, ¿qué hace? Cuente qué hace. Bueno, nosotros más que nada elaboramos los informes, hacemos rondas de seguridad, revisamos documentos, hacemos campañas, o sea, no hay una variable repetitiva. No interesa. La variable no tiene que ser repetitiva, no interesa. Como por ejemplo, eso era pero usted tiene revisión de informes, muy bien. Usted, la variable es cuántos informes y cuál es la especificación. Debe ser que usted tiene que revisar 10 informes por semana, por día, no sé, por hora, no sé qué. ¿Ah? Son números ahí. No son variables continuas, son discretas, pero tiene que decir cuántas veces, cuántos, qué unidades, cuál es la frecuencia, por día, por minuto, por hora, no lo sé. Por día seguramente, o por semana, no lo sé. ¿Me entendió? Sí. ¿Ah? ¿Niña? Sí. Ok. ¿Otro? Muy bien. Ingeniera, una consulta. Dígame. Yo en mi empresa, estoy ahorita haciendo mi práctica, estoy de impulsador de venta. Sí. Estoy también me hacen hacer tipo así como investigación de mercado, como Sí. crear plazas, ¿no? Sí. O también a veces me mandan de visitador, o sea, me mandan a las empresas a visitar y a recopilar información. Sí. Yo, digamos, sobre lo que es en la variable, es muy, o sea, tengo varias actividades que me mandan a hacer. No importa, usted abre la matriz y lo pone 50 cosas que tiene que hacer, no hay problema. No solamente 10. Puede ir abriendo esa matriz, lo que no puede es reducir. No puedo reducirlo. Sí. Ah, ya. Gracias, ingeniera. Muy bien. ¿Qué más? No tenemos recibo, Pablo. ¿Ah? Muy bien, jóvenes, si no hay más preguntas, vamos a trabajar con el libro capítulo 5, se deberían haber leído, y vamos a completar aquí los conceptos básicos. Quedamos con que estaban en la TUT y ustedes, si no podían entender, estaban con la mente vacía, ya les he devuelto su taller. Ya no voy a comentar porque el que está en clases entiende y atiende, y aquí sigue lo mismo. De aquí en adelante es más el que no está con las pilas, no puede, como no leen el libro, y por lo menos la explicación, yo trato de sintetizar la explicación. Entonces, si no están atendiendo en clases, yo siempre les he hecho del primer día de clases, en clases hay que aprovechar para entender.
No hay que entrar y mirar qué hace la profe, cómo habla. Hay que entender y hay que preguntar, hay que ver. Entender significa procesar la información. Aquí sucede lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso que hemos evaluado es un tallercito sencillo que ya deberíamos haber hecho, ¿cómo se llama? Teníamos suficientes elementos para hacerlo bien porque todo lo que va 1, 2, 3 es 4, estadística 1 y 2, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar entonces con el 5. Ya hemos leído la teoría. Todos deben traer su libro. Ya han leído su libro. Se habla de la capacidad del proceso. Hemos dicho, voy a mostrar el libro otra vez para simplificar la presentación de... A ver cuántos estarán con libro, no lo sé. No lo sé cuántos hay con libro. Pero vamos a tratar de... Página 190, creo, ¿no? Ahorita les muestro el de... Capítulo 4. Página 80. ¿Dónde está? 90. 90, ¿y qué página? Sí, ingeniera. La 99. 96, 98. Muy bien, aquí tenemos. Ahorita voy a compartir. Este es el resumen. Este es el resumen de los índices de capacidad. Hemos dicho, hay diferencia entre los índices, los factores e indicadores. Los índices son números, cualquier número que puede ser menor o mayor a la unidad. Eso se llama los factores. Los índices son un número mayor o menor a la unidad o cero también, que están en la escala positiva o negativa. Para nosotros, mejor si todos, como la distribución normal es simétrica, lo que sucede a la izquierda sucede a la derecha. Esos son los índices. Los factores que también los utilizamos en este capítulo, pues están entre 0 y 1 o 0 menos 1. Por ejemplo, el factor de correlación, el de Pearson, está cuando uno hace un ajuste de una función, cerca de 1 le dice que es una función es una función que representa el binomio de los datos, pero cuando está a 0 significa que esa función no representa esos datos. Por lo tanto, si es positiva es ascendente, si es negativa es descendente. Ese es un coeficiente, ¿verdad? Un indicador, ya hemos dicho que los índices, hemos dicho que son los factores, pero un indicador tiene una condición casi alfanumérica. Por ejemplo, un indicador de calidad son las clases, clase A, clase B, clase C. Ya sabemos que la clase A es lo mejor, la clase B es clase media y la clase C. Entonces esos son indicadores que le ayudan a tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, eso es importante para nosotros saber. Ya hemos hecho la diferencia de los índices. Algunos mezclan, entonces hay que tener cuidado. Los índices pueden ser, repito, números que estén entre 0 y 1 o ser mayores de 1. Entonces, los índices que vamos a ver en este capítulo son de doble especificación.
cuando calculamos índices de doble especificación, calculamos, ya vamos acostumbrándonos nosotros a decir el CP, el CE, el CPK, el K, el CPM. Estos son los más importantes de todos los índices. Aquí dice doble especificación, aquí dice una especificación. Alguien me debe estar preguntando, señora, ¿qué es doble especificación y qué es una especificación? Acabo de mostrar un ejemplo de la matriz y les he dicho, el kilo de los 5 kilos pueden ser 5 kilos más menos 5 gramos. Más menos, doble especificación. Puede ser que esa bolsa pese 4.995 gramos o 5.005 gramos. Si pesa así, puede pesar lo menos o lo más. Dos especificaciones. El proceso de una especificación, fíjense, solamente tiene un CPI, que quiere decir capacidad del proceso del límite inferior, y un CPS, que quiere decir capacidad del límite superior. Lo estarán anotando acá en su librito, porque después no saben, me preguntan en el examen. Señora, ¿qué es esto? Ya no les podré contestar. ¿Qué es un proceso de una sola especificación? Es aquel que mide una característica de calidad hacia un mínimo o hacia un máximo. Por ejemplo, cuando uno lee los tarros de leche de los bebés, dice, esta leche, este producto tiene un contenido de grasa no mayor al 2%. Entonces no dice más o menos, no mayor al 2%. Entonces tiene un indicador máximo, más de eso no puede contener de grasa esa leche. También podemos en algunas láminas, por ejemplo, las láminas de acero, algunas dice su espesor es menor a 3 milímetros, menos que eso no hay. Menos de 3 milímetros no hay, ese es inferior. Ahora más gruesas hay, pero menos no hay. Entonces, a ese se llama este proceso de una sola especificación. O bien es al máximo o bien es al mínimo. Antes de seguir adelante, vamos a decir que nosotros en lo que vamos viendo, todos estos se llaman índices de capacidad que tienen como restricciones la especificación. No van a ver más adelante especificación. Y la especificación también tiene otros nombres. Se llama, aquí dice de doble especificación, de una especificación. También se llama procesos de doble bidimensionales o unidimensionales. Doble especificación, unidimensional, una especificación. También algunos libros dicen proceso de doble entrada o de una sola entrada. Son sinónimos de lo que se habla cuando uno está trabajando con las especificaciones. Entonces, si no les dicen especificación, les dicen de doble dimensión o de una dimensión, o les dicen de doble entrada o una entrada. Así se los reconoce también por algunos libros. Muy bien. También tenemos nosotros los índices de capacidad a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia? Tanto el proceso de doble y de una especificación se llaman, también estos se llaman procesos a corto plazo. ¿Qué es a corto plazo? Cuando estás trabajando y estás calculando, ¿verdad? Cuando estás sobre el pucho, lo calculas ya. Estos a largo plazo quiere decir que vas manejando, juntas mucha información, ya pasó el proceso, ya pasaron las operaciones y recién te pones a calcular que
no tiene la eficacia, ¿no?, del momento, pero también sirve para hacer análisis de mejora cuando uno puede trabajar con esta información. Hay procesos que son totalmente automatizados y generan información, y esa información me sirve para corregir, para hacer otros estudios, ¿no? No sé, ahorita, por ejemplo, en el tema, yo estoy siguiendo de cerquita los temas de la vacuna y todo eso. Sobre el pucho, cuando empezó la pandemia, nadie sabía cómo tratar, pero han ido acumulando información y ahora han sacado las vacunas mejoradas y han trabajado después de lo que ha sucedido, han ido guardando información y ahora tenemos las vacunas que son cada vez que son mejoradas, ¿no? Porque han ido trabajando después de lo que ha sucedido. También tenemos las métricas del 6 sigma. Las métricas significa cómo manejo yo la distribución normal. La distribución normal yo la manejo con el indicador que se llama Z. Z es de acá, que se llama la referencia tipificada, que me permite a mí calcular siempre el área de la distribución normal. Todo este proceso de los índices de capacidad se basa en que las distribuciones son normales. Por eso hemos aprendido a calcular el índice de la normalidad. Todos se basan en que son normales. Si no, no podríamos trabajar nosotros con los indicadores del métricas del 6 sigma. No podemos trabajar. Todo está basado en que la distribución tiene una media y tiene una desviación. Por lo tanto, las métricas me permitirán confirmar los CPs, los índices de capacidad de proceso a corto plazo. También los hay a largo plazo, pero me preocupa más a corto plazo. No quiere decir que porque es a largo plazo no puedo trabajar, también lo puedes trabajar. Tenemos en la estimación de la 6 sigma también tenemos el PP, ya hemos dicho que el PP significa partes por millón de oportunidades y lo que nos interesa a nosotros siempre es ver los defectos por millón de oportunidades. Y eso lo hemos visto en el libro, que a partir de las métricas podemos saber, o a partir de los índices podemos calcular las partes por millón o defectos por partes por millón de oportunidades. Así como hemos intentado y hemos trabajado con el análisis de tolerancia, así también tenemos nosotros tolerancia de las especificaciones y calculamos sus límites y finalmente hacemos una simulación cuando no existen datos, ¿no es cierto? Hay un estudio integral de todo esto que se va a hacer. Todo esto lo manejamos nosotros con el SPSS. Entonces voy a volver a mi diapositiva. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ah? ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos a compartir nosotros nuestra diapositiva y vamos a completar lo que estoy con la diapositiva, jóvenes. ¿Está bien? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ya, muy bien. Hay eso que hemos hablado, que cómo se realizan los índices, se realizan en base a las especificaciones. Y vamos a decir ahora la palabra que está en el libro, que dice cuál es la capacidad del proceso. Ustedes lo tienen ahí en el libro y me van a seguir porque si no, yo estoy hablando por ¿no? Estoy hablando sin ningún respaldo. Yo lo tengo aquí en mi librito, en la página 98 está
la capacidad del proceso, no, todavía no el índice. Se define capacidad del proceso. Miren lo que dice el libro, se conoce la capacidad de un proceso, es conocer, dice, la amplitud de una varianza natural del proceso en relación con sus especificaciones y su ubicación respecto al valor nominal para una característica de calidad dada y así saber en qué medida cumple con los requisitos o los requerimientos. Eso dice el libro. Y yo he tratado de sintetizar esta definición y digo, primero, que capacidad. Esta palabra la hemos aprendido nosotros, la hemos aprendido en planes. Capacidad, lo que se puede hacer para cumplir, ¿no? Lo que se puede producir para cumplir. Proceso, ahora sí ya no es en producción, es en el proceso. Es cuando estamos elaborando un producto. Entonces, la capacidad del proceso es lo que yo puedo hacer, lo que yo debo cumplir en el proceso. Y en el proceso donde se elabora, se transforma, se convierte en las unidades, ¿no es cierto? Pero la capacidad ahora se mide en una amplitud. Esa amplitud es una tolerancia. Yo puedo darme una tolerancia para ver si cumplo o no cumplo. Yo puedo darme un espacio para ver, acabo de decir, la doble especificación es más o menos, me da una tolerancia. Y todo lo que esté dentro de esa tolerancia será de buena calidad. Lo que no es de buena calidad. Entonces, la capacidad del proceso es la amplitud para generar un producto que cumpla con determinadas especificaciones. El libro dice requerimientos, nosotros decimos especificaciones. Y si ustedes siguen leyendo, caemos en lo mismo, es lo mismo especificación o requerimiento. Requerimiento, ¿por qué? Porque se lo pide. La palabra requerimiento es pedido, se lo pide. La especificación es una exigencia que también se lo pide. ¿Quiénes dan las especificaciones? Hay dos fuentes que dan las especificaciones. Uno es el cliente. ¿Qué dice el cliente? Señora, por favor, usted me puede cortar, yo hago cortar papel, me puede cortar papel de 20 por 20, yo le estoy dando una norma, le estoy dando un requisito. Entonces agarra, tiene su guillotina, lo programa 20 por 20 y me entrega. Yo soy cliente. Otro llega y dice, yo quiero que me corte papel de 60 por 60, etcétera, etcétera. Entonces el cliente pide, le da su requerimiento, como lo quiere, ¿verdad? Es lo mismo, véndame 1 litro de agua, tu requerimiento es 1 litro. Y puede decir, véndame 1 litro de agua vital, más la marca es tu requerimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, el que da las especificaciones normalmente es el cliente. Pero, sin embargo, también el que pone las especificaciones es el productor o el fabricante. Por ejemplo, la PIL me tiene que elaborar una leche que no sea ácida. Una leche totalmente neutra. Él tiene que cumplir, ese es un requisito del proceso. Ese es un requerimiento que hace que esa empresa tenga éxito. ¿Por qué? Porque tiene que producir una leche que no sea ácida, ¿no es cierto? Ese es el productor o el fabricante sabe qué norma debe cumplir. Lo mismo el cemento, lo mismo los ladrillos, no puedes usar un ladrillo que sea rojo, no sé, que no esté cocido, ¿no? Uno que dice, yo quiero un ladrillo bien. Entonces, eso es lo que, y el fabricante no te va a poner a la venta un ladrillo que no cumpla con sus especificaciones. Él coloca el ladrillo a la venta habiendo cumplido con los requisitos. Y finalmente está la norma auténtica del proceso. Estas son normas que
se manejan y que deben trabajar todas las empresas. Una de ellas, por ejemplo, la del medio ambiente. No, todos saben que no hay que echar agua, que no hay que perder agua, y si tienes aguas contaminadas debes neutralizar. Es una técnica que se debe de cumplir en el proceso. Y algunos todavía, yo veo, por ejemplo, hay empresas que producen aguas como los mataderos, las curtiembres, todo eso que son aguas tóxicas. Entonces esas aguas no las puedes echar a la alcantarilla porque vas a producir una contaminación. Entonces hay requisitos que te dicen cuál debe ser la neutralidad que le vas a dar a esa agua para que cumpla con el proceso, ¿no es cierto? Esas son normas técnicas que todas las empresas saben que tienen que cumplir. Resumen, las especificaciones vienen de 3 fuentes: del cliente, del fabricante o una norma técnica del proceso que también lo nombra el libro, ¿no es cierto? Muy bien. La capacidad del proceso es una comparación entre 2 límites. Los límites de tolerancia natural, hoy se llama todo natural a lo que es proceso, y los límites de las especificaciones, que son los requisitos. Entonces, la comparación de estos límites me hace a mí, la comparación de estos límites me permite definir si yo estoy con un buen proceso o no. Esta es la gráfica que mire. Aquí tenemos nosotros, tenemos los 2 límites. Un límite, estoy buscando esto de acá. Un límite que se llama el límite de especificación inferior y otro superior. A esto se llama tolerancia de la tolerancia que nosotros manejamos. Esa es la tolerancia de la especificación, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos nosotros en la distribución, en el proceso, tenemos los límites. Ahí están los límites. Esos son los límites del proceso, esos son los límites de la especificación del proceso. Esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que nosotros fabricamos. Por eso, y eso que fabricamos se llama, tiene una media, si ustedes se fijan aquí, tiene una media que viene por el centro, tiene una media, ahí está, y llega, y tiene una desviación. Ahí está su desviación. Y en este caso la desviación es de ¿cuánto? Es más, fíjense, 3 sigma y 3 sigma son los 6 sigma, ¿no es cierto? Entonces sí. Ahora, ¿por qué hacemos este gráfico? ¿Por qué nosotros nos ocupamos de este gráfico? Porque estamos comparando la capacidad gráfica que se puede ver aquí. Por ejemplo, todo esto, la capacidad, si yo estoy dentro de lo que me pide el cliente, esto es lo que me pide el cliente, esto, me dice, yo quiero que usted me fabrique desde esto hasta esto. Y yo le digo, ya, le voy a fabricar, y fíjense, ahí está, le fabriqué. Si yo le fabrico eso dentro de eso, le estoy cumpliendo. De lo contrario, no le estoy cumpliendo, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo estoy dentro de eso, tengo la capacidad de decir que estoy cumpliendo. Entonces, la primera definición para nosotros es importante. La capacidad del proceso no es nada más que la comparación de las tolerancias o de los límites o de la variación, ¿verdad? Entonces, tenemos de aquí hasta aquí una amplitud y de aquí hasta aquí otra amplitud. Muy bien. Entonces, con todo esto nosotros vamos a calcular, a establecer algunos conceptos que ya acabo de decir, y nos quedamos con el concepto de la distribución normal. Todo tiene que estar normalizado. Un sigma 68%, 2 sigma 95% y 3 sigma 99%, ¿verdad? Entonces, toda la consideración de la distribución normal para nosotros significa ir comparando cómo se van dando los procesos. La representación del proceso puede ser
yo ya terminé con el otro grupo y siempre me decía, ¿por qué usted sabe que es leptocúrtica? Me decía, yo siempre, porque ya hemos, primero que yo les he dado los conceptos que una distribución es cúrtica o no, y cuándo es cúrtica y cuándo no es cúrtica. Entonces, siempre en el tema de los índices se representa gráficamente. Entonces se puede mostrar aquí todo lo que ven que está a mano alzada. Ese es el proceso. El proceso puede darte un proceso pobre de capacidad como es este. ¿Por qué es pobre? Porque se sale de los límites. Hay mucha dispersión. Hay mucha, fíjense que una manzanita más dulce. Sí. Y su gráfica se puede ver que es muy achatada, una parece mesocúrtica, ¿no es cierto? Bien achatada. Y estos que están viendo, creo que están un poquito más, esos. Fíjense, ahí tiene el límite inferior y el límite superior. Y aquí también el límite inferior y el límite superior. Si están dentro de estos límites, quiere decir que estoy cumpliendo con lo que me encarga el cliente. Pero si estoy fuera como estos, quiere decir que no estoy cumpliendo. En este caso, fíjense, estoy dentro del proceso, dentro de lo que me pide el cliente y mi proceso, que es este de acá, que es su gráfico, se parece a una leptocúrtica, está dentro de los límites. ¿No es cierto? Entonces, se puede decir que el proceso es de buena capacidad. No hemos dicho calidad todavía. Estamos hablando de capacidad. Muy bien. Entonces, también lo que sucede normalmente es que se va recorriendo, fíjense, de la situación ideal, que sería estar dentro de los límites, en la vida real se va desplazando, puede ser a la izquierda o a la derecha. Nosotros llamamos a este un proceso descentrado, porque no está en el centro. Está perfecta la distribución normal, pero no está en el centro de la media del cliente, está en otro lugar. A eso se llama un proceso descentrado o que no está centrado. Aquí tenemos otro ejemplo y es la situación otra vez de ver cómo se ve la distribución del proceso, que está dispersa o no. Todo lo que ven ustedes como una situación ideal es casi leptocúrtica y lo otro está aplanado y sale de los límites. Por lo tanto, es una distribución dispersa y una distribución dispersa no tiene capacidad. Les dije yo hace rato, todo el conjunto de datos, todos los datos deben ser probados en su normalidad, esencialmente. Deben ser sometidos a la normalidad y a partir de eso empezar a calcular. Ya es un paso el que nosotros vamos a tomar en cuenta para resolver ya de que estamos trabajando con datos normales. Pero eso no quiere decir que porque son normales tiene capacidad de ninguna manera. El primer índice que está ahí se llama CP en la página 98 y se llama índice de capacidad potencial. Este es el CP. En realidad todo lo que vamos a ver está referido a este de acá. Es muy importante tomar este concepto. Yo se los voy a mostrar qué hace el CP. Miren el CP. Estoy hablando clarísimo. El CP compara. Ahí está. Compara los límites de la tolerancia ¿de qué? Del requerimiento con el proceso. Repito, el CP compara los límites de la tolerancia que me da. Esto me da el cliente. Esto me lo da el cliente, ¿verdad? Y compara con lo que me da aquí, con lo que yo genero en el proceso, que es eso. No es nada más, la fórmula es Michi. ¿Ya? Entonces, ya nos vamos a adelantar. Si yo
agarro, si yo tomo en cuenta esta línea, que es la que está arriba, roja, y divido entre esta azul, el resultado es mayor a 1. ¿Sí o no? Si yo agarro este tamaño y divido entre este tamaño, el resultado es mayor a 1. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, entonces sí. Si yo estoy dentro de la tolerancia que me da el cliente, si yo estoy dentro de la tolerancia que me da el cliente, voy a tener un índice CP mayor a la unidad. Y ese mayor a la unidad me va a decir que yo que estoy cumpliendo, que estoy dentro de la especificación. ¿De acuerdo? Chao. Entonces, esa es la... Me lo voy a apretar hoy día. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos los dos índices y tenemos nosotros que calcular el primer índice, que es el CP. Entonces, caso contrario, si estas dos tolerancias no me dan mayor a 1, no soy capaz, no estoy cumpliendo. Primero, no estoy cumpliendo con la especificación. Muy bien. Entonces, vamos a... ¿Se entendió? Preguntas fácil, ¿no? Entonces tenemos nosotros, ahí tenemos nosotros diferentes casos de cómo construir la distribución normal. Eso lo hemos aprendido en estadística 1. Ahí tenemos una distribución con poca dispersión, una con gran dispersión, siempre manejando la media más o menos 1, 2, 3 sigma, ¿no es cierto? Y todas las condiciones del desplazamiento, las condiciones de centrado, lo vamos a ver. Y tenemos la fórmula para calcular que es el CP. Nada más es la diferencia entre el límite del superior de la especificación menos el límite inferior de la especificación sobre 6 sigma. Entonces, arriba tenemos la desviación típica de la especificación y abajo tenemos la desviación típica del proceso. Y hemos dicho cada uno de ellos y hemos dicho que el CP se compara el ancho de las especificaciones de la variación de la especificación con la variación del proceso. Esa formulita también está en el libro. Y vamos a ir calculando, vamos a ir indicando que los diferentes índices, después voy a volver, los diferentes índices tienen la misma interpretación del CP. En la tablita del CP, el CP, que es un índice, tiene los valores en la tabla 5.1 que se interpretan, ¿no es cierto? Si el CP es mayor a 1,30, aquí dice mayor a 2 en el libro, pero si es mayor a 1,33 es mayor a, ¿no es cierto?, a 2, se llama calidad 6 sigma, está en el libro. Si es mayor a 1,33 es igual a 1 y se llama que es un sistema de proceso adecuado. Cuando está entre 1 y 1,33 se dice proceso de tipo 2. Este proceso es parcialmente adecuado y requiere de un control. Entre 0,67 y 1 se llama clase 3. No es adecuado porque ya estamos debajo del 1. Si es menor a 1, no es 1, estamos debajo del 1. No es adecuado para el trabajo, requiere un análisis. Y si fuera menos de 0,67, no es adecuado para nada, ¿no es cierto? Entonces hay que parar el proceso. Estos son los índices que nosotros vamos a calcular para entender cómo se desarrolla el proceso. Uno de las salidas de los índices ya está acá. Miren, aquí solamente manejan dos índices. ¿Por qué manejan 2 índices? ¿Por qué coloca 2 índices? Porque tiene, si ustedes se fijan,
tiene un límite superior y un límite inferior, por lo tanto se llama de doble especificación. Cuando los índices son de doble especificación, se debe calcular el CP, el CPI y el CPS. El CPI se llama el índice de capacidad del límite inferior y el CPS se llama el índice de capacidad superior. Ambos me dan la calidad del lado inferior y del lado superior. En ambos yo tengo que debería de tener los mismos conceptos que yo he optado para el CP, que sería mayor de clase 1, clase 2, clase no. Entonces, esos conceptos se deben mantener, pero van a ver que ellos van variando también, que no son los mismos. Entonces, al calcular estos dos índices y sabiendo que el proceso es bidimensional o de doble especificación, yo con estos calculo el índice CPK. El índice CPK no se calcula. Se asume, aquí está, el CPK no se calcula, pero es el valor más pequeño entre el CPI y el CPS. Entonces, el CPK no se calcula. Lo que se calcula es el CPI y el CPS. Y de los dos valores, el que tiene menor valor se llama CPK. Entonces, con estos conceptos, nosotros vamos a ir viendo qué pasa aquí en esta gráfica. Repito, los CPI y CPK tienen el mismo concepto, si cumple o no cumple. El CP cumple con toda la distribución del 6 sigma, pero el CPK cumple con el inferior o el superior. ¿Qué quiere decir aquí? Estos, ¿cómo los calculamos? No hay para qué preocuparse, lo vamos a hacer por el SPSS. No hay ninguna novedad en eso. Si aquí esta gráfica, la número 1, por ejemplo, el proceso es capaz. Ahí se dice, y fíjense que los demás tienen otras definiciones. No es que todos tienen, no todos son capaces. ¿Por qué es capaz? Porque el rojo es el proceso. Esta distribución normal siempre es el proceso. Está entre el límite inferior y el límite superior. Todo lo que estoy haciendo está dentro. Por lo tanto, el CP es mayor a 1. Y el CPK también es mayor a 1 porque estoy dentro de los límites. Voy a poner acá un ratito. Este es el CPK. Este límite que se sale, no se sale, está dentro y ese es el CPK. ¿No es cierto? Son iguales, no se sale, están perfectos. Uno de los dos son iguales. Entonces, como tampoco se sale el rojo, ni se sale por las orillas, CP es mayor a 1, es 1.33 y CPK también es 1.33. ¿De acuerdo? Y a eso se llama un proceso capaz. Vamos con ¿se entendió el 1? Sí, Ana. Ya. Vamos con el 2. Dice, proceso potencialmente capaz, pero descentrado. ¿Qué es el descentrado? El descentrado es esto. Aquí dice 20, 18. Voy a hacer la rayita. 18 más 18 y 20, la mitad, ¿no ve? Sí, esa es la mitad. Dice, proceso potencialmente capaz. ¿Por qué es potencialmente capaz? Porque yo tengo el CP mayor a 1.33, pero el CPK no es mayor a 1, es menor a 1. Por lo tanto, es de mala calidad. Está descentrada la media. Voy a explicar por qué. Entonces, el CP no hay problema, se los voy a mostrar porque es 1.33 y se está saliendo. Se los voy a mostrar y esto vale para todo.
Voy a cambiar este otro color. Ingeniera, para que el proceso sea aceptado, el CP tiene que ser 1.33. No solamente el CP. Ahorita estoy mostrando dos. Son 4. ¿Está bien? Ya, Estoy ingeniera. mostrando cómo vamos avanzando en los conceptos. Pues si lo pongo los 4, lo voy a chipar. Entonces, ¿por qué aquí el CP? Estoy en el caso 2. Estoy con el CP igual, mayor. ¿Cómo sale si se sale acá? ¿Por qué el CP es 1.33? El CP me mide me agarra esto, que ven acá, que estoy manejando, azul, y lo divide ese azul entre este azul. Por lo tanto, eso mide las variaciones. Entonces, ¿eso es mayor a la unidad, sí o no? Sí. Ya, muy bien. Por eso el CP es mayor a la unidad. ¿Y el CPK qué mide? Me mide la diferencia. Voy a otra vez a agarrar el CPK que me mide. Me mide siempre de la mitad. Me mide desde aquí hasta aquí es esto, de aquí hasta aquí es esto. Esa es la especie. No me gusta, es tan fea. Voy a hacer más. Desde aquí, jóvenes, desde aquí hasta aquí es la especificación. La mitad. Los límites siempre se miden de la mitad hacia los extremos. Pero eso dividido entre esto, que es el proceso de la mitad hasta esta partecita donde termina el rojo, este azul de arriba sobre este azul me da menor a la unidad. ¿Qué quiere decir? Que sea descentrado. No tiene la misma centralización. No tiene la media. La media del proceso no es igual a la media de la especificación. Aquí está. Esa es la media del proceso. Y miren cómo se ha desplazado. En cambio, en el primer caso, la media del proceso coincide con la media de la especificación. ¿Se dan cuenta? Por eso que se dice es capaz, pero descentrado. Su media se ha desplazado. ¿Se entendió o no? Porque si de estos dos no entiende, ya lo demás difícil que entienda. Preguntas. Preguntas, jóvenes. ¿Está claro? ¿Por qué no habla? Sí. Ingeniera. Muy bien. Voy a borrar. Entonces, ya sabemos que vamos ahora al caso 3. Dice, proceso incapaz y centrado. ¿Por qué es incapaz? Miren, CP ya es 0.66 y CPK también 0.66, menor a 0.67 que me decía la tabla, ¿no ves? La tabla me decía cuando es menor a 0.67 la cosa ya no funciona. Y parece, y aquí la gráfica la podemos ver, es una normal, está centrada, pero está fuera de la especificación, se salió de la especificación. Entonces, esto de aquí, voy a volver a poner ese rango es más chico que este rango de aquí, y si yo divido un chico entre grande, me sale menor a la unidad, ¿no ve? Por eso que el CP me sale menor a la unidad. Este de acá no es capaz, el proceso es incapaz y está descentrado, su media está a un lado. Totalmente. ¿Lo vieron? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta de esto? Porque vamos a volver a ver otra matriz. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Dudas?
¿Y cuál sería la diferencia entre el 2 y el 4? ¿Solo los datos? ¿Cuál sería la diferencia entre cuáles, señorita? Entre el proceso 2 y el proceso 4. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es la diferencia? La forma del proceso, que uno es medio lecticúrtica y uno es un poco más abierta. O no sé, no entendí un poco esa parte. ¿Ya? ¿Alguien puede darle una explicación? Que en una el proceso es capaz y está descentrado, y en el otro el proceso es incapaz y está descentrado igual. ¿Me pregunta o me está afirmando? No, le estoy comentando, eso es lo que yo entiendo. Perfecto, perfecto, joven. Pero yo sé que no lo entiende usted. ¿Otro que lo entienda? Ingeniera, que Dígame. en el 2 la media se desplaza. ¿Ya? Correcto. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Y en el 3 está centrada, pero sobrepasa los límites, ¿no? Y superior e inferior. ¿Ya? ¿Y el 4? El 4 igual está descentrada y sobrepasa el límite superior derecho. Ya. No. A ver, otro que está bien, gracias, ya voy a correr. Otro, quiero saber cómo lo entiende. ¿Otro? Ingeniera, ¿podría repetir la pregunta de la compañera? Dice, ¿en qué se diferencia la gráfica 2 de la 4? Si son iguales, dice. ¿O cuál es la diferencia? Dice. Porque la número 4 tiene una variabilidad más alta que la primera, que la 2. La 4 tiene una variabilidad más amplia que la 2. Muy bien. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y se los voy a mostrar. Se las voy a mostrar. Y la 2 divide esto sobre esto de aquí. Y eso es mayor a la unidad. ¿Sí o no? La 4 divide esto. Divide eso entre esto. ¿Y eso qué cosa es? Menor a la unidad. Desde luego que está descentrada, que sus medias se han desplazado, pero la diferencia es esa. ¿Se entendió o no? Ahora, eso se llama, niña, variabilidad. Gracias, señor. Eso se llama variabilidad. Y cuando hay mucha variabilidad, no es de buena calidad. Me estoy adelantando. No tiene capacidad. ¿Se entendió o no? Sí, ingeniera, gracias. ¿No? Ahora sí, ¿no? ¿Verdad? Hemos dicho que el CP mide la variabilidad. Cómo varía uno respecto del otro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Vamos a trabajar entonces con el otro índice que es el C sub D. El C sub D mide el inverso del CP. Si ustedes se fijan, el CP, ¿cuánto? ¿Dónde está la formulita? El CP es límite inferior menos superior menos el inferior sobre 6 sigma. Pero el C sub D, fíjense, 1 sobre la variación de los límites. Entonces, ¿qué? Entonces, decimos nosotros, el C sub D mide el área
Es un porcentaje que mide el área que cubre el proceso respecto de la especificación. Es un porcentaje, si CP es mayor a la unidad, C sub R será menor porque es inversamente proporcional. Si CP es menor a la unidad, C sub R será mayor a la unidad. Entonces, mide el inverso de la capacidad del proceso y se expresa en porcentajes. Y hemos manejado tres conceptos: el CP, el CPK, el C sub R, ¿no es cierto? Vamos a ver dónde están los otros. Ya hemos dicho, y vamos a entrar a ver el otro índice, que es el índice K. Creo que no lo tengo acá porque K sale como consecuencia de... vamos a ver aquí. Tengo yo el índice K, ¿dónde está en el libro? Voy a mostrarles ahorita. Está el CPI, estoy en la página 101 y el índice K está en la página 103. El índice K es un indicador que mide, me indica qué tan centrada está la distribución de un proceso con respecto a las especificaciones de una característica dada. Estoy en la página 103. ¿Ya lo vieron? Muy bien. El K es un índice que mide cuántos de cerca estoy cerca de la media de la especificación. Aquí está un índice K. Eso también lo calculamos nosotros por el SPS. Pero, ¿qué me dice su valor? Yo en cada uno estoy indicando qué me dice su valor. Su valor me expresa en porcentaje. Siempre está en porcentaje y quiere decir en qué porcentaje se desvía la media del proceso respecto de la media de la especificación. Por ejemplo, aquí se desvió, ¿no? Aquí se desvió bastante la media del proceso. La que se desvía es la roja, no la azul. La azul está perfecta. ¿En qué porcentaje se desvió la roja respecto de la azul? Les había mostrado yo aquí que teníamos la mitad era 20 de aquí, 20, ¿verdad? Ese es 20. Pero la del proceso está aquí. Aquí lo agarro ahí. Y miren ustedes, se desvió la media de la especificación, se desvió la media del proceso, está desfasada respecto de la media de la especificación. Eso en porcentaje es lo que mide el índice K. Finalmente, en esa página, ¿qué tienen? A ver, ¿quién me dice qué tienen al final de eso? ¿Qué tipo de índice tienen? Índice de Taguchi. Muy bien, señorita. El índice de Taguchi. No lo tengo acá en este archivo, no lo tengo. Vamos a ver, pero tengo. Vamos a ver, tengo Taguchi. No tengo ni en la salida. No tengo Taguchi. Muy bien, pero tengo. Voy a bajar. Aquí tenemos nosotros en el libro están todos los índices, ¿verdad? Todos los índices que nosotros debemos de manejar y manejarlos como tiene que ser, como debe ser en la estadística. Estoy en el 4, me pasé mucho, ¿no? 119, aquí está. Todos los índices son capaces de indicarnos la calidad. Voy a mostrarles el libro. Ahí está el 6.5.
Muy bien, entonces el índice más complicado para nosotros debe ser el índice de Taguchi, jóvenes. El índice de Taguchi es el que me mide la verdadera capacidad. Aquí estoy, el índice de Taguchi, ¿verdad? Taguchi, ahí está el índice K, se mide en porcentaje, les dije, ¿no? Ahí está. El índice de Taguchi. Taguchi ha sido uno de los japoneses más investigador que ha contribuido a la calidad. El índice de Taguchi es igual que el índice del CP, pero aquí en vez de manejar sésima, maneja tau. Y el tau está en función de que se calcula, aquí está el tau. El tau compara las medias. Compara las medias y hace que cuando estemos calculando, él pide de que la media del proceso sea igual a la media de la especificación. Él no permite que las medias se disparen. Él dice que la media del proceso debe ser igual a la media de la especificación. En ese momento se puede admitir que el proceso es capaz. De lo contrario, no. Es el único índice que me mide la capacidad del proceso, Taguchi. Y su símbolo es CPM, ¿no? CPM es el índice de Taguchi. Con eso les he enseñado 4 índices. Y vamos a volver en el libro a la página, creo que es 26. A ver, voy pasando así, a ver si lo puedo pillar antes que ustedes. Wow. Está en el capítulo 12. Debe estar antes, ¿saben? A ver el libro en qué página estás. Ya lo pillaron, hay 6 gráficas. Creo que es en la Página 26. 26, ¿no? Sí. Es así. Muy bien, vamos a trabajar con esto. Aquí tenemos los índices. Hemos aprendido a leer CP, CPK, C sub R, CPM y K. CP mide la variabilidad. Pueden anotarse. CPK mide la variabilidad de los límites de la especificación. C sub R mide el área que ocupa el proceso respecto de la especificación. CPM es el índice de Taguchi, que dice que la media del proceso debe estar en la media de la especificación. Y K es el índice que mide el desplazamiento de la media hacia la izquierda o hacia la derecha. Si es negativo, se desplaza la media hacia la izquierda. Si es positivo, hacia la derecha. Preguntas. Ingeniera dijo que K mide el desplazamiento de las medias, ¿no? De la media del proceso respecto de la media de la especificación, no de las medias. Cómo se desplaza la media del proceso respecto de la especificación. Pregunte. ¿Qué más? ¿Se anotaron? Bueno. ¿Se anotaron o repito? Repita, por favor, ingeniera. Ya. CP mide la variabilidad del proceso. CPK mide la variabilidad de los límites del proceso con los límites de la especificación. C sub R, todo lo que estoy hablando, con esos términos ustedes tienen que responder cuando venga un taller.
No hay otro término para expresar esto. No se pueden inventar los términos. C sub R es el porcentaje que cubre el proceso respecto de la especificación. O es el área que cubre el proceso sobre la especificación. El índice de Taguchi CPM es el índice que me demuestra que la media del proceso es igual a la media de la especificación y que además me mide de que la variabilidad o de que se cumple primero CP y de que las medias deberían ser iguales. El índice K me mide en porcentaje cómo varía la media del proceso respecto de la media de la especificación. Si es negativo es hacia la izquierda y si es positivo es hacia la derecha. También K se expresa en valor porcentual. Muy bien, vamos cada uno. El inciso A dice centrado con poca variabilidad. Centrado con poca variabilidad ya me está diciendo que no tiene cero variabilidad. Me está diciendo que hay una variabilidad. Por lo tanto, las medias no son iguales. Y aquí lo demuestra. Acá tiene 0,02%. Se ha desplazado. Sí, yo les voy a mostrar ahorita. Voy a mostrarles cómo se interpreta K. K, desde aquí hasta aquí es el valor. Y la mitad de ese valor debe estar, digamos, yo me voy a arriesgar a decir que está ahí. La mitad de ese rojo está ahí. Y voy a decir, este azul es la media del agarro. Antes de ya se lo voy a mostrar. Agarro. Y miren ustedes cómo está la distribución normal. ¿Lo ven? Por ahí. Entonces, la mitad de la media pasa siempre por la mitadcita, por el coto de la distribución normal. Ahí. Un poquito así. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Entonces, el azul es el proceso. Se desplazó del rojo, pero se desplazó muy poquito y se desplazó a la izquierda. Por eso es menos porque se desplazó a la izquierda y es poquísimo, 0,02. El CP es mayor a 1. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo el rojo sobre el azul y el azul es este. Y el rojo sobre el azul es mayor a 1. El rojo es grande sobre ese, es mayor a 1. Y el CP, el CPK están dentro de los límites. Aquí tengo yo, ahí tengo, está dentro de los límites. Ahí está, es mayor a la unidad. Si estuvieran fuera de los límites, no sería mayor a la unidad del CPK. No sería. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el C sub B de aquí? Voy a borrar primero esto para que quedemos así. ¿Qué es el C? Voy a volver a escribir acá. Este incito, hasta ahí está, ¿no es? Hasta ahí está. ¿Qué es el C sub B? Todo este rojo, jóvenes, todo lo que es rojo, voy a ponerlo así, todo lo que es rojo así, esa es la especificación. Yo debería trabajar en esa banda, ¿no? He trabajado en esa banda, pero yo ahora estoy solamente, mi proceso me da esta banda de aquí. Esa, ¿no? Ahí está. Todo lo que está azul, digamos, ahí está. Este rosado que he puesto encima es el 69% del azul. Eso es eso, ¿cuánto de
de esa área de la especificación estás ocupando en el proceso. Ese es el C sub R. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahora? Entonces, ¿qué es CPM? Como estas cosas se cumplieron dentro de la especificación, CPM dice, hay un poquito de variación de la media, entonces casi se parece, por lo tanto, Taguchi dice, es mayor a 1,43, se cumple. Se puede decir, este proceso es centrado con poca variabilidad y se puede decir que es capaz. Preguntas. Ingeniera, ¿puede volver a explicar eso que dijo del 69% que está dentro de la especificación, por favor? Sí. La especificación es esta. Me dice, usted tiene que trabajar aquí adentro. Esa es toda el área, tiene para moverse. De ahí no se sale. Si está dentro de esa área, usted va a cumplir. Macanudo. Y como que yo estoy dentro de esa área. ¿No? Este azulito que yo le he puesto aquí con ustedes, ese azulito de aquí, es lo que es mi proceso, es lo que estoy trabajando. Y eso para mí, eso es esto de acá. Y ese azul es el 69% del rojo. Eso se llama C sub R. Es el porcentaje del área que yo cubro con mi proceso respecto de la especificación. ¿Se entiende, niña? ¿Ahora o no? Sí, ingeniera. Gracias. Ok. ¿Preguntas? Ingeniera, disculpa, ¿se podría decir también que el 69% podría ser también así? ¿Cómo? Dígame de nuevo, no escuché bien. Que si el 69% también podría ser el área de trabajo. Sí. 69% del área es nosotros ocupamos en el proceso del área de la especificación. De todo el área estamos en el 69% dentro sí, de la especificación. ¿Vamos? ¿Vamos con el B? ¿Qué les parece el B? Descentrado con poca variabilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, descentrado sí, miren ustedes, yo voy a poner el B más, se los voy a hacer 8. De aquí, jóvenes, de aquí hasta aquí es la especificación. Y de aquí hasta aquí es el proceso. De repente que se lo voy a hacer con otro color. Desde aquí, desde este lugarcito hasta aquí, es lo que yo estoy haciendo, ese es mi proceso. Si yo divido el azul sobre el rojo, seguramente me va a dar, ahí está, me da mayor aún. Pero voy a sacar la media de la especificación. La mitad está 8 más o menos por acá, digamos, ¿no? La mitadcita de la especificación. Ahí, esta es la mitad. Entonces, esta es la mitad de la especificación. Pero, ¿cuál es la mitad del proceso? Esta es la mitad. Aquí está la distribución normal, por ahí sí todavía, ¿no? Ahí está la campanita. Se desplazó totalmente. Por eso K, mire, y se desplazó ¿a dónde? A la izquierda. Por eso que K, ¿cuánto vale? Menos 0,52.
En el anterior no se había desplazado así. Y los límites jóvenes, de este lado no hay problema. De este lado no hay problema, estás dentro, pero aquí te saliste. Por eso que el C sub R, el CPK es menor a la unidad. Te saliste de este lugar. ¿Por qué te saliste? Porque compara, ¿qué compara el C sub R? A ver si puedo hacer otra cosa. El C sub R compara perdón. Voy a agarrar otro. ¿Qué hace el C sub R? Agarra el C sub R, agarra este límite, porque es para cada límite, y lo divide desde aquí también lo agarra y lo divide hasta aquí. Si vos agarras este tamaño verde de aquí arriba entre este verde de abajo, te va a dar menor a la unidad. Lo compara los límites. Al otro lado no, porque el otro lado es positivo, ¿no? Por eso este signo ya te dice que la media se desplazó hacia la izquierda y donde hay errores está hacia la izquierda. Y me dirás, el C sub R 66, sí, señor, sí. Mira, lo voy a borrar. Puedo borrar, ¿no ve? Puedo borrar, ahí está. Voy a usar el valor de la especificación es este. Voy a agarrar aquí, es este es el valor de la especificación. Todo eso es. Pero del proceso, ¿cuál es? Es todo esto de aquí. Mira, ese es el proceso. Este rojo respecto del celeste es solamente el 70%. Por eso el C sub R vale 66%. El C sub R de toda la especificación maneja el 66%. Pero como tenemos nosotros desplazado la media, como la media se nos ha ido, entonces el CPM es bajo. La media se ha desplazado. El CPM dice que las medias deben ser iguales. Pero en este caso se me ha ido la media hacia la izquierda. Por eso que el CPM es bajo, 0,58. Este proceso es descentrado porque las medias se van con poca variabilidad. Sí, ¿por qué poca variabilidad? Porque el CP es 1,49. ¿Preguntas, jóvenes? Con esto tienen suficiente elemento para trabajar con estos otros gráficos. Este es centrado con mucha variabilidad. La variabilidad le quita, se salen de los límites, entonces Taguchi siempre será bajo. Cuando hay variabilidad, Taguchi es bajo. ¿Sí? Fíjense lo que antes era, ahora si CP es menor a la unidad, C sub R es mayor a la unidad. Aquí hay baja, el K, el índice K es bajísimo, las medias casi están centrado, dice, porque el K casi es 0, muy poco, y si se desplaza es un poquito hacia la derecha, por eso es positivo, ¿verdad? Pero aquí se desplazó a la izquierda otra vez, ¿ven? Se desplazó a la izquierda, está negativo, aquí está a la izquierda de mí, donde estoy mirando. Y hay mucha variabilidad. Está descentrado, por lo tanto su CPM va a ser siempre bajo. Lo que indica todo que esté bien el proceso. Algunas empresas trabajan con el CP, otras trabajan con CPM. Por ejemplo, en aguas, Coca-Cola trabaja con CPM, pero otros procesos trabajan con CP. Por ejemplo, los espesores de los plásticos trabajan con CP, no tanto con el CPM. CPM sí para laboratorios, para aguas, muy, muy exigente.
Entonces aquí tienen otro. Fíjense, todo lo que hemos analizado, ese tiene supuestamente un CP casi grande y el C sub R es inverso, pero el CPM mejora, pero no es suficiente porque sale. Hay un CPK. La media está casi centrada, pero hay una variación de la media hacia la derecha. Esta es que es bimodal, es de mala calidad. Si ustedes se fijan su CPM y la media pareciera que está bien, pero es porque lo dividen los dos y lo pone al centro, pero es bimodal. Y fíjense, todos sus indicadores, si el CP es menor a la unidad, el C sub R es mayor a la unidad. El índice K es cómo se desplaza, casi que no se desplaza la media del proceso con la media de la especificación. Este es de mala calidad, achatado, se sale de los límites. Aquí tiende a ser mejor, pero no mejora el CP. Si ustedes se han visto en todos, el CPM ha sido lo que menos se ha podido mejorar. Se puede mejorar el CP, pero el CPM es bien difícil cuando las distribuciones son descentradas o hay mucha variabilidad. 3 conceptos que tenemos que saber aquí. Variabilidad, centralización y capacidad. Este es capaz, está centrado, poca variabilidad y es capaz. Este es el único, el A. Los demás son descentrados, hay poca variabilidad, pero no son capaces porque están menores a 1,33, que debe ser los índices que se mantienen para decir que el proceso está bien. ¿Preguntas? Jóvenes, preguntas. Esos son los casos que se van viendo. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, ya se me han ido ya. 59 ya y no les gusta la materia. Bueno, vamos a trabajar con el SPS. ¿Qué hora es? No me va a dar. Ya, lo vamos a dejar para el día. Lo tienen los archivos que me los subieron. Vamos a trabajar con esos archivos, con el SPS el día miércoles. ¿Está bien? Vamos a quedar aquí. Está bien, Inge. Ya, ingeniero. Ya. Entonces lo tienen cargadito y con eso trabajamos. ¿Listo? Ok, quedamos aquí. Cuídense. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.